Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas este hermoso chal para mujer. Este chal tiene forma semicircular. Vamos a aprender mucho durante su ejecución. Vamos a aprender a hacer esta puntilla que es hermosa y se repite a lo largo de todo el chal, lo mismo que estas bolitas. Vamos a utilizar vueltas acortadas, aumentos, disminuciones para darle precisamente esa forma semicircular. Van a ver que es mucho lo que aprendemos en él. Tiene un largo de aquí para acá, mide 50 centímetros y de ancho tiene aproximadamente 170 centímetros. Los materiales que necesitamos para la confección del chal son 200 gramos de lana o estambre en grosor 2 o grosor fino. Necesitamos un par de agujas de 5 milímetros, una aguja de gancho de 4 milímetros, algunos separadores o marcadores y, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos, así que si estamos listos vamos a empezar. Para empezar a tejer el chal con las agujas de 5 milímetros vamos a montar 3 puntos. El chal se teje en punto Santa Clara. El punto Santa Clara significa que vamos a tejer todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho. Tejemos todos los puntos desde el primero hasta el último de cada vuelta, no pasamos ningún punto sin tejer. Entonces vamos a empezar con estos 3 puntitos y vamos a tejer 2 vueltas, 2 y 3 puntos. Esta fue una vuelta y una vueltita más, 1, 2 y 3, siempre de derecho, repito, porque es punto Santa Clara. Y ya tengo aquí la base para empezar a tejer, ahora sí, siguiendo un diagrama. Aquí tengo el primer diagrama que vamos a utilizar y les voy a explicar, para aquellos que no están familiarizados aún con el uso de los diagramas, qué es lo que quiere decir cada símbolo, porque en cada diagrama quieren decir a veces cosas diferentes, ¿eh? Entonces por eso lo explico. Cuando vemos el cuadrito vacío, quiere decir tejer de derecho por el derecho y de derecho por el revés. Esto es el punto Santa Clara que les había explicado. Este ovalito, esto quiere decir hacer una lazada, y en la siguiente vuelta esa lazada se trabaja normalmente del derecho, con lo cual se va a formar un hoyito, que es lo que queremos. También se le llama basta. Y esto que tengo aquí, esta línea inclinada, esta se llama surjete. El surjete consiste en deslizar un punto de derecho, tejer el punto que sigue de derecho y después montar el que deslizamos sobre el que tejimos. Es una forma de menguage. Es muy sencillo hacerlo, no hay que tenerle miedo a los surjetes. Estos son los símbolos que vamos a encontrar en este diagrama. Entonces vamos a empezar desde la vuelta 1. Nos vamos a ir vuelta por vuelta para que todo el mundo vaya entendiendo y nos quede muy claro. Vamos a empezar con la fila número 1, que nos indica que tenemos que tejer un punto, una lazada y luego 2 puntos más. Bueno, esto es muy sencillo. Acuérdense, tejemos desde el primer punto. Entonces tejo un punto, ahora hago una lazada. Esto es hacer una lazada. Paso el hilo por arriba de la aguja y luego tejo los 2 puntos que faltan, 1 y 2. Y ya tejimos la primera vuelta. Ahora, en la segunda vuelta, tejemos simplemente todos los puntos de derecho. Entonces, incluyendo la lazada que acabamos de hacer en la vuelta anterior. Tejo el primero, segundo, y aquí está la lazada. Esa lazada la tejo normal de derecho, porque quiero que se haga un hoyito o una basta ahí. Y el último de derecho también. Y ya hicimos la vuelta número 2. Ahora, en la vuelta número 3, nos indica que tejamos 2 puntos de derecho, una lazada y otros 2 puntos. Entonces, hacemos exactamente lo que nos indica 1 y 2.
Ahora hago una lazada y los 2 puntos que me faltan, 1 y 2. Y la fila número 4, todos los puntos de derecho. 1, 2, la lazada, 3, 4 y 5. Ya está. Ahora vamos a la vuelta número 5. Y aquí nos indica que tejamos 3 derechos. 1, 2, 3 derechos. Una lazada y 2 derechos más. 1 y 2. Y en la vuelta número 6 hacemos todos los puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de derecho, y esa fue la vuelta número 6. Ahora vamos a hacer la vuelta número 7, donde ya vamos a tener nuestro primer surjete. Entonces empezamos la vuelta número 7 tejiendo 2 puntos de derecho, 1 y 2, y ahora me pide una lazada y luego me pide el surjete. Entonces, este punto que sigue lo deslizamos de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Tejemos el punto que sigue y ahora montamos el que deslizamos sobre el que tejimos. Y con eso estamos compensando. Aquí aumento un punto, aquí quito ese punto. Nos sirven los surjetes para compensar. Es como cuando tejemos 2 puntos juntos de derecho. Con esto estamos compensando porque solamente vamos a ir agregando un punto en cada vuelta. Por eso después del surjete me pide otra lazada y que termine con 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y ya quedó. En esta vuelta yo solo aumenté un punto, me van a quedar 2 hoyitos, pero uno de esos bastas o lazadas está compensada con el surjete. Entonces, esta fue la vuelta número 7, vamos a hacer la vuelta número 8, en la que nos indica que solamente vamos a tejer todos los puntos de derecho, así que tejemos todos nuestros puntos de derecho. Muy bien, y ahora en la vuelta número 9, ahí sí ya vamos a tener el motivo completo que va a formar la puntilla del chal. Vamos a empezar tejiendo un punto de derecho, luego una lazada y un surjete. Deslizo, tejo y monto. Otra lazada y otro surjete, deslizo, tejo y monto. Y otra lazada y 2 puntos de derecho, 1 y 2. Eso es todo, ya me quedó completo el motivo que va a llevar toda la puntilla, que solo lo vamos a ir recorriendo del lugar, y esta fue la vuelta número 9. La vuelta número 10 es simplemente tejer todos los puntos de derecho, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está la vuelta 10. Ahora vamos a hacer la vuelta número 11. Empezamos ahora, tejemos 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y ahora el motivo, lazada, surjete, lazada, surjete, lazada y 2 puntos. Ese es el motivo que vamos a repetir. La vuelta 11, ahora la 12, simplemente todos los puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya tengo 9 puntos. Hacemos la vuelta número 13, estamos ahora con 3 derechos, 1, 2 y 3. Y el motivo, lazada, surjete, lazada, surjete, lazada y 2 derechos.
y la vuelta 14 por el revés de la labor, simplemente todos los puntos de derecho. 7, 8, 9 y 10 puntos. Continuamos con la vuelta número 15, que nos indica tejer 4 puntos de derecho. Ahora 1, 2, 3, 4, y ahora el motivo: lazada, surjete, lazada, surjete, lazada y 2 derechos. Esa fue la 15. Ahora haremos la 16, que son todos los puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y ya tengo 11 puntos en la aguja. Y así vamos a continuar tejiendo hasta que vamos a ir aumentando un punto de derecho en cada vuelta. O sea, es decir, aquí tejí 1, 2, 3, 4 puntos de derecho y luego empecé mi motivo. En la 17, que es la que me toca ahora, tejeré 1, 2, 3, 4, 5 puntos de derecho y luego el motivo. En la 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6 derechos y luego el motivo. Y de esa manera vamos a continuar hasta que lleguemos a la vuelta número 31, donde vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos de derecho y luego el motivo. Cuando lleguemos ahí, los veo para indicarles cómo vamos a continuar. Muy bien, y entonces en la vuelta número 31, como habíamos dicho, tejemos 12 puntos de derecho. Yo ya los tejí y ahora el motivo: lazada, surjete, lazada, surjete, lazada, y termino con 2 puntos de derecho. Y esa fue la vuelta 31, y hacemos simplemente la vuelta número 32 tejiendo todos los puntos de derecho porque es vuelta par. Y ahora tenemos en la aguja 19 puntos, como nos indica el diagrama. Entonces, con esto terminamos el principio del chal. Fíjense cómo nos quedan las hileras. 1, 2, 3 hileras de calados que se van a formar en la orilla del chal, es lo que se le llama la puntilla, pero vamos a ir formando unos piquitos aquí en la puntilla, siguiendo otros 2 diagramas. Estos son los 2 diagramas que vamos a seguir a partir de ahora, el 2 y el 3. Se tejen en paralelo, empezamos con el 2 y seguimos con el 3, pero los puse separados porque vamos a ir haciendo una serie de aumentos en el diagrama 2. Los símbolos significan, por ejemplo, este, que es igual a este, es una lazada, se hace igual en la vuelta del derecho, pero cuando venimos por la vuelta del lado revés de la labor, lo tejemos de derecho retorcido para que no nos quede ningún hoyito allí, que nos quede el punto cerrado. Tenemos estos cuadros llenos, rellenos, significan que estos 6 puntos, cuando lleguemos a ellos, los vamos a cerrar por el lado revés de la labor, a rematar. Las líneas que están así horizontales significan que vamos a tejer, vamos a continuar tejiendo en punto Santa Clara, tejemos igual, pero estas van a ser vueltas acortadas y coinciden con estas estrellitas. Aquí estas estrellas quieren decir que no vamos a tejer esos puntos, por eso estas se van a llamar vueltas acortadas. Tejemos 22 puntos y regresamos los 22 puntos. No tejemos estos puntos, estos 6 puntos que están aquí, no los vamos a tejer. Y finalmente tenemos este símbolo, esta bolita, que quiere decir, válgame la redundancia, que vamos a hacer una bolita. Estas son las bolitas que nos van a adornar.
la orilla del chal, toda la orilla lleva estas bolitas. Ya cuando lleguemos a ellas les explicaré cómo se van a hacer. Esos son los signos que tenemos en estos dos diagramas, entonces ahora sí vamos a empezar ya directo a tejerlos. Aquí vamos a ver primero que nos dice el diagrama 3 que 16 puntos es lo que lo va a formar cuando empezamos. Y en el diagrama 2 empezamos con 3 puntos, son 16 más 3, 19, que son los 19 puntos con los que terminamos el diagrama 1, los 19 puntos que tenemos en la aguja. Entonces vamos a empezar ya en la primera vuelta. Nos dice que tejamos 3 puntos de derecho y luego hacemos una lazada. Entonces tejo 1, 2 y 3 derechos. Y ahora me dice que haga una lazada. Y ahora yo les voy a decir que pongamos un marcador, una argollita, un pedacito de lana, lo que sea, un marcador que nos sirva para indicar que ahí termina el diagrama 2. Y ahora vamos a empezar con el diagrama 3. Me indica que teja 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de derecho. Entonces tejo 1, aquí quedó la lazada que hicimos y después de la lazada va a quedar el marcador. Ahí está. Entonces tejo 5, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. 2, 4, 5. Ahora en el sexto punto tengo que hacer una bolita. Para eso voy a utilizar un gancho de 4 milímetros. Eso es lo que yo voy a usar. Fíjense, en la proporción estoy tejiendo con agujas de 5 milímetros. Voy a usar un gancho un punto menos, es decir, de 4 milímetros. Y voy a hacer la bolita de la siguiente manera. Voy a tomar el hilo con la mano izquierda, saco el punto que sigue de la aguja y voy a sacar una lazada y hago una cadena. Ahora voy a hacer 4 puntos altos cerrados juntos. Lazada, meto, saco y saco 2 aritos. Va 1. Saco y saco 2 aritos. 2, lazada, meto, saco, saco 2. Van 3. Lazada, meto, saco y saco 2. Y ya tengo mis 4 puntos altos cerrados. Ahora están los 4 puntos altos, ahora los cierro juntos. Doy una lazada y saco todas las argollas que tengo. Una lazada más y meto en la aguja esa lazada. Y ya hice mi bolita. Esa es la primera bolita. Y ahora me pide 1, 2, 3 y 4 puntos de derecho. 1, 2, 3 y 4. Y ahora el motivo que hemos venido repitiendo en la puntilla. Ese no va a cambiar. Lazada, surjete, lazada, surjete, lazada y termino los 2 puntos de derecho. Y ya hicimos la vuelta número 1, ya nos quedó la bolita, ya hicimos el primer aumento aquí en el diagrama 2. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2, que se va a tejer igual, pero quiero que vean cómo vamos a tomar el punto de la bolita, que no tiene nada de extraño, no tiene ninguna ciencia, y cómo vamos a hacer el punto de derecho retorcido en la lazada que hicimos aquí en el diagrama 2. Si nos fijamos, pues todos los puntos están indicados para tejerse de derecho en punto Santa Clara. Entonces empezamos tejiendo todos nuestros puntos, igualito que lo hemos venido haciendo. Y cuando lleguemos al punto de la bolita, no se asusten si ven que aquí queda muy separado y aquí muy separado. Eso es normal, no pasa nada. Tejemos el punto y tejemos el que sigue. Eso es todo. No pasa nada y ya se cierra y va a quedar la bolita perfecta por el otro lado. Continuamos tejiendo y llegamos al marcador.
Esto quiere decir que ya acabamos de hacer el diagrama 3. Ahora pasamos el marcador y vamos a hacer el diagrama 2, que empieza con la lazada, que acuérdense que aquí la tenemos que tejer de derecho retorcido. Esto sería de derecho normal, pero así no la quiero porque se hace un hoyo y no quiero hoyos en esta parte. Entonces, fíjense bien, tomamos la patita de atrás del punto, esta patita que está aquí, esto, y ahí tejemos el punto. Y entonces nos queda cerradito y terminamos ya los 3 puntos que nos quedan aquí. Y esta fue la vuelta número 2. Ya si la veo por este lado, ya puedo ver tranquilamente que la bolita pues me quedó perfecta, no pasa nada. Y aquí no tengo un hoyo como estas bastas que se me hicieron aquí. Aquí no tengo nada de eso porque tejimos el punto de derecho retorcido. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Bueno, la vuelta número 3 es muy sencilla. Aquí me indica que todos los puntos, del diagrama 2 los tejemos de derecho. Y después vamos a tejer 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos de derecho en la parte de la puntilla hasta llegar a donde hacemos nuestro motivo. Entonces, empezamos con los puntos del diagrama 2, 1, 2, 3 y 4 puntos de derecho. Paso mi marcador, ya acabé el diagrama 2. Ahora tejo esos 11 puntos que me pide de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y fíjense, ese punto donde voy a empezar el motivo, ese punto siempre me coincide con la basta o la lazada de la vuelta anterior. Esto se los digo para que no tengan que estar contando puntos aquí de, ay, ahora cuántos son. Bueno, pues si se van dando cuenta y leen su tejido, aquí se dan cuenta que el motivo lo vamos a empezar siempre que lleguemos a la primera línea de lazadas. Entonces ahí hago lazada, surjete, lazada, surjete, lazada y termino con 2 puntos de derecho. Y ya hice la vuelta número 3. ¿Se fijan? Es importante leer un diagrama, pero es más importante saber leer el tejido, porque entonces el tejido mismo me va pidiendo dónde tengo que hacer tal o cual punto. ¿Ok? Muy bien, entonces ya hicimos la 3. Vamos a hacer la vuelta número 4, que son todos los puntos de derecho. Empezamos y tejemos todos los puntos de derecho. Llegamos al marcador, simplemente lo pasamos a la aguja derecha y continuamos tejiendo. Y terminamos la vuelta número 4. Vamos a hacer ahora la vuelta 5. Y en la vuelta 5 vemos que tenemos nuevamente un aumento en el diagrama 2. Ahí sí tenemos aumento, aquí no tenemos bolita. Entonces, bueno, vamos a empezar por el diagrama 2. Dejo 1, 2, 3, 4 puntos y luego me pide la lazada. Hago la lazada y paso el marcador. Ya está el marcador de este lado. Y ahora tejo todos los puntos que necesite hasta llegar aquí. Si lo puedo hacer leyendo el tejido, lo hago leyendo el tejido. Vamos a ver si puedo, a ver si sé y luego comprobamos si estoy en lo correcto. Ya tejí, hasta ahí llegué. Fueron 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. A ver si es cierto. Del marcador para acá tengo que tener 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Estuve en lo cierto. Entonces, sí supe leer mi tejido. A eso tenemos que llegar siempre, todos. Ahora hago el motivo lazada, surjete, lazada, surjete, lazada y termino con 2 derechos. Y ya está la vuelta número 5.
Vamos a hacer la vuelta número 6. Ya vieron cómo se hacen las vueltas por el lado revés de la labor. Aquí todos los puntos los vamos a tejer simplemente de derecho. Cuando lleguemos al marcador, solo lo pasamos. Voy llegando al marcador y como les dije, solo lo pasamos. Aquí está. Pero el punto que sigue es una lazada de la vuelta anterior. Entonces, ¿qué hago? Acuérdense, estas lazadas del diagrama 2 las vamos a tejer de derecho retorcido porque no queremos que se nos hagan hoyitos. Entonces la tejo de derecho retorcido y ya termino toda la vuelta. Y ya estuvo, esa fue la vuelta número 6. Vamos a hacer la 7. Es muy sencilla la vuelta número 7, simplemente tejemos todos los puntos que están antes del marcador, o sea, los del diagrama A de derecho. Ahí no tenemos aumento, no tenemos lazada, no tenemos nada. Tejo esos puntos, paso mi marcador y ahora tejo todos los puntos que necesite hasta llegar a donde voy a hacer el motivo. Se los voy a decir, en este caso son 13 puntos los que tenemos que tejer. 1, 2, 11, 12 y aquí está justamente, ya llegué hasta donde tengo esa línea de la primera línea de bastas, son 1, 2 y 3 líneas de bastas. Bueno, cuando llegué a la primera, ahí es donde empiezo a hacer el motivo. Ese motivo de la puntilla que vamos a estar repitiendo constantemente. Entonces es lazada, surjete, lazada, surjete, lazada y 2 derechos. Y esta fue la vuelta número 7 de la labor. Hacemos la 8, que son todos los puntos de derecho, simplemente llegamos al marcador, lo pasamos y continuamos tejiendo todos los puntos de derecho. Vamos ahora con la vuelta número 9, donde vamos a tener lazada en el diagrama 2 y después volvemos a tener bolita en el diagrama 3. Muy sencillo. Empezamos con 2, 4, 5 puntos. 1, 2, 3, 4, que son los 5 puntos que tengo antes de llegar al marcador. Me pide lazada y paso mi marcador después de la lazada, ya estoy ahí. Entonces ahora tejo 2, 4, 5 puntos otra vez, ya del diagrama 3, que son los que corresponden a estos 5 que están antes de la bolita. 2, 3, 4 y 5. 2, 4, 5 puntos. Y ahora vamos a hacer otra bolita. Tomamos el gancho, pasamos el hilo a la mano izquierda y entonces saco el punto que sigue de la aguja, saco una lazada y hago una cadena. Ahora voy a hacer 4 puntos altos, pero no los voy a cerrar. Lazada, meto, saco y saco solo 2 aritos de la aguja. Lazada, meto, saco y saco 2 aritos. Llevo 2. Lazada, meto, saco y saco 2, llevo 3 y lazada, meto, saco y saco 2, ya tengo los 4, ahora los cierro juntos, lazada y saco todos los aritos, doy una lazada más o una cadenita más y la meto en la aguja derecha y con eso ya formé mi bolita. Continúo tejiendo hasta que llegue a las lazadas de la lazada de la vuelta anterior o cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de derecho, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 derechos y ya estoy ahí arriba de la basta de la vuelta anterior. Entonces hago el motivo, lazada, surjete, lazada, surjete, lazada y termino con 2 puntos. Y esta fue la vuelta número 9. Hacemos la vuelta número 10, que son todos los puntos de derecho. Nada más lo voy a volver a hacer aquí en la cámara para que vean cómo queda el punto de la bolita.
que no pasa nada porque nos quede muy abierto ahí el tejido, porque después se va a cerrar. En cuanto tejemos esta vuelta ya se cierra. Aquí está muy abierto todo, ¿verdad? Pero no pasa nada. Yo tejo el punto normal y tejo el que sigue normal. Y ahora continúo tejiendo hasta que llegue al marcador, porque acuérdense que en esta vuelta igual hicimos una lazada en la vuelta anterior, y entonces estas lazadas, las que están cerca del marcador, o sea, junto al marcador, son del diagrama 2 y esas las tenemos que tejer en la vuelta del revés de derecho retorcido para que no se haga hoyito, y ya terminamos nuestra vuelta. Y entonces vamos aumentando puntos aquí de este lado paulatinamente, y aquí en la puntilla vamos a aumentar un punto en cada vuelta. Y ahora vamos a la vuelta número 11, donde no tenemos ningún aumento en el diagrama 2, ni tenemos nada de bolita aquí en el diagrama 3. Simplemente tenemos que tejer hasta que nos toque hacer el motivo. Entonces tejemos 2, 4, 6 puntos y luego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 puntos en lo que es el diagrama 3 para después ya empezar el motivo. Entonces son 6 puntos en el diagrama 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminé esos 6 puntos, paso el marcador y empiezo el diagrama 3. Tejo hasta que llegue a la basta de la vuelta anterior para empezar el motivo. Ya estamos ahí, entonces lazada, surjete, lazada, surjete, lazada y 2 derechos. Y esta fue la vuelta número 11. Ahora sí, ya llegamos a la vuelta número 12, que es donde tenemos estas vueltas acortadas que vamos a hacer. Es decir, que aquí en la vuelta número 12 solo tejemos hasta aquí y nos regresamos. Estos puntos del diagrama 2 no los vamos a tejer, no los vamos a tocar para que estas vueltas sean acortadas. Entonces tejemos hasta que lleguemos al marcador. Y al llegar al marcador, simplemente le damos la vuelta al tejido. Los puntos que quedan después del marcador, los del diagrama 2, esos no los vamos a tejer. Y tejemos de regreso igual de derecho. Terminamos así la vuelta número 13. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 14. Y en la vuelta número 14, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos diferente? Que tenemos que rematar los 6 primeros puntos. Entonces, tejo el primero, tejo el segundo y ahora monto el primero sobre el segundo. Ya rematé 1, 2, tejo y remato 3, tejo, remato 4, tejo, remato 5 y tejo y remato 6. Hasta aquí rematé. Ahora tengo que tener 16 puntos antes de llegar al marcador. Vamos a ver si es verdad. 1 que tengo en la aguja derecha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Muy bien, y ahora ¿qué me dice en el diagrama 2? Pues que teja los puntos normalmente de derecho. Paso mi marcador y tejo los 6 puntos que tengo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de derecho. Y ya terminé la vuelta número 14 y así se ve en este momento el chal.
Ahora vamos a volver a empezar, ya llegamos a la vuelta 14, entonces vamos a volver a empezar desde la vuelta 1. La diferencia está en que la primera vez que nosotros tejimos solamente había 3 puntos y luego pusimos el marcador. Bueno, ahora vamos a olvidarnos de los primeros 3 puntos que tenemos en la aguja. Esos puntos los vamos a tejer de manera normal. 1, 2 y 3. Y empiezo a contar aquí desde la vuelta 1 hasta tener 3 puntos antes del marcador. ¿Por qué? Porque ahí voy a empezar a repetir el patrón. Entonces haré 1, 2, 3 puntos, lazada y paso mi marcador. ¿Sí? Empiezo a repetir desde aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez que empecemos nosotros nuestro motivo nuevamente desde la vuelta 1, vamos a ir teniendo siempre 3 puntos más. La próxima vez que empecemos ya tendremos 9 puntos antes del marcador. Aquí en este chal pueden ustedes ver cómo donde se van aumentando puntos, que son estos que aumentamos aquí en la vuelta 1, en la 5 y en la 9, se van aumentando aquí de este lado. En la puntilla en cada vuelta vamos a aumentar un punto, pero esos luego finalmente los vamos a eliminar cuando rematemos aquí puntos. Pero estos puntos de aquí son los que van a hacer que vaya creciendo el chal y que cada vez vaya siendo más ancho. Así que vamos a continuar repitiendo estas 14 vueltas constantemente hasta que llegue un momento en que hayamos aumentado puntos, tantos puntos que tendremos antes del marcador, del principio al marcador, 60 puntos en la aguja. En ese momento vamos a haber hecho, tendremos que tener 19 picos de estos piquitos que vamos haciendo cada vez que rematamos los 6 puntos de la vuelta número 14. Entonces vamos a tener 60 puntos hasta antes del marcador y nuestros 16 puntos que nos quedan después de rematar los puntos de la vuelta número 14. Nos quedan 16 puntos después del marcador. Cuando lleguemos a ese punto los vuelvo a ver. Muy bien, ya llegué a esos 60 puntos antes del marcador y después los puntos de mi puntilla. Estos 60 son los importantes. Para ahorita tengo 19 picos en total. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 picos. Muy bien, ¿y qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar tejiendo y vamos a hacer una vez más el diagrama 3, es decir, en el diagrama 2, los 60 puntos que tenemos hasta antes del marcador, simplemente los vamos a tejer rectos, ya no vamos a hacer estos aumentos que están marcados aquí, esos ya no, simplemente tejemos rectos estos 60 puntos, cuando lleguemos al marcador lo pasamos y después hacemos los puntos del diagrama número 3. Hacemos esas 14 vueltas tejiendo rectos estos 60 puntos y haciendo lo normal en el diagrama 3. Y cuando terminemos esas 14 vueltas, entonces ya les voy a indicar cómo vamos a continuar. Ahora quitando puntos para que se nos vaya haciendo cada vez más angosto nuestro chal hasta que termine en 3 puntos, como empezó. Entonces vamos a hacer esas 14 vueltas. Muy bien, ahora que ya tejimos esas 14 vueltas sin hacer aumentos aquí en la primera parte del chal, tenemos 60 puntos y después tenemos los puntos que corresponden a la puntilla. Entonces ahora lo que toca es que empecemos a trabajar ya con el siguiente diagrama. Es el diagrama número 4, que nos va a servir para ir haciendo cada vez más angosto el chal, como les decía. Tenemos un símbolo nuevo
que indica que tenemos que tejer 2 puntos juntos de derecho. Vamos a ir combinando lo mismo que hicimos con el otro diagrama, el 2, que hacíamos diagrama 2 y después diagrama 3. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Para saber a partir de dónde empezamos a decrecer y que después no tengamos que estar contando tanto pico, yo le puse un marcador al pico número 20. Tenemos 20 picos ahorita, ahí puse un marcador. A partir de ahorita empezamos el descenso en cuanto a número de puntos. Entonces, vamos a empezar a tejer igual todos nuestros puntos de derecho y vamos a tejer hasta que nos queden 6 puntos antes del marcador. Entonces tejo de derecho normal hasta que tenga 6 puntos antes del marcador. Aquí estamos, 2, 4, 6 puntos antes del marcador. Ahí empiezo a trabajar con el diagrama número 4. Voy a tejer 1, 2, 3, 4 puntos de derecho y después tejo 2 puntos juntos de derecho. Entonces hago 1, 2, 3, 4 y los 2 últimos puntos, los que están junto al marcador, los tejo juntos de derecho. Ya terminé de hacer el diagrama 4 y ahora voy a volver a hacer el diagrama número 3 normalmente como lo he venido haciendo. Paso mi marcador y tejo 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos una bolita. Continuamos, 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Y ahora empiezo mi motivo de la puntilla, lazada, surjete, lazada, surjete, lazada y 2 derechos. Y terminamos la vuelta número 1. Ahora hacemos la vuelta número 2. Ya saben cómo tejemos todos los puntos de derecho en la vuelta número 2, que es par. Llegamos al marcador, simplemente lo pasamos y continuamos tejiendo. Terminamos la vuelta número 2. Ahora hacemos la vuelta número 3, que es simplemente tejer todos los puntos de derecho hasta que lleguemos al punto donde hacemos el motivo de la puntilla. No tiene ningún problema. Termino esta vuelta número 3. Y ahora hacemos la vuelta número 4. Simplemente tejemos todos los puntos de derecho. Y ahora para la vuelta número 5 voy a tejer hasta tener 1, 2, 3, 4, 5 puntos antes de llegar al marcador. Ya estoy ahí, tengo 5 puntos antes del marcador que son los que me indica aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a hacer el diagrama 4 que son 3 puntos de derecho y luego 2 puntos juntos de derecho. 1, 2, 3 puntos de derecho y 2 puntos juntos de derecho. Ya terminé la vuelta número 5 en el diagrama 4. Ahora paso mi marcador y continúo tejiendo los puntos del diagrama 3, haciéndolos normalmente. Aquí no tengo bolita en esta vuelta, entonces simplemente hago el motivo de los calados de la puntilla. Surjete y 2 derechos. Y esa fue la vuelta número 5. Ahora hacemos la 6, que es por el lado revés de la labor.
tejemos todos los puntos de derecho y en la 7 vamos a tejer normalmente todos los puntos de derecho. Solamente cuando estemos en los puntos de la puntilla tendremos que hacer nuestro motivo cuando lleguemos ahí. Y luego hacemos la 8, que son todos los puntos de derecho, ahí no hay nada, y los veo para hacer la vuelta número 9. Y ahora para la vuelta número 9 simplemente vamos a tejer todos los puntos hasta que tengamos 4 puntos antes del marcador y ahí empezaremos a tejer el diagrama número 4. O es lo mismo decir, vamos a tejer todos los puntos hasta que nos queden 2 puntos antes del marcador y esos son los que vamos a menguar, los que vamos a tejer juntos de derecho. Es lo mismo, pero bueno, yo se los pongo de las dos maneras para que cada quien tome la indicación que más le guste. Entonces tejemos hasta tener 4 puntos antes del marcador. Ya estoy ahí, 4 puntos antes del marcador, entonces simplemente tejo 2 puntos de derecho, 1, 2 y 2 puntos juntos de derecho. Y ya terminé el diagrama 4, la fila 9, y ahora vamos a empezar el diagrama 3, igual en la fila o en la vuelta número 9. Paso el marcador, tejo 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos una bolita. Y terminamos la vuelta con 2 derechos. Y esta fue la vuelta número 9. Hacemos la vuelta número 10, ya saben, es por el revés de la labor, tejemos todos los puntos de derecho y luego hacemos la vuelta número 11 por el derecho de la labor, igual hacemos todos los puntos de derecho hasta llegar a nuestro motivo. Ya terminé la vuelta número 11 y ahora vamos a hacer las vueltas acortadas, la 12 y la 13, donde nada más tejemos los puntos de la puntilla, los puntos que corresponden al diagrama 3. Entonces simplemente los tejemos de derecho como lo hemos venido haciendo. Llego al marcador y le doy la vuelta a la labor para tejer ahora la vuelta número 13. Terminamos y ahora hacemos la vuelta número 14, donde vamos simplemente a rematar los primeros 6 puntos, igual que lo hemos venido haciendo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos rematados y ahora continuamos tejiendo toda la vuelta, todos los puntos de derecho. Muy bien, y con esto terminamos la vuelta número 14 y terminamos la primera repetición que hicimos ya del diagrama 4 y el diagrama 3. Ahora, después de que terminamos de hacer la primera repetición de las 14 vueltas del diagrama 4 y del diagrama 3, aquí en esta primera parte del chal, hasta antes de llegar al marcador, tenemos solamente 57 puntos porque teníamos 60. ¿Se acuerdan que llegamos hasta 60 puntos? Hicimos 14 vueltas con esos 60 puntos y luego empezamos a disminuir, quitamos 1, 2, 3. Entonces quiere decir que tenemos 57 puntos aquí, más los 16 puntos normales que tenemos cada vez que empezamos con nuestro diagrama número 3. Entonces lo que vamos a hacer ahora es repetir 18 veces más el diagrama 4 y el diagrama 3
hasta que nos queden en la aguja solamente 19 puntos, 16 del diagrama 3 y 3 del diagrama 4, es decir, los 16 de la puntilla y los 3 puntos que están antes del marcador. Para entonces tendremos 19 picos en el chal. Habíamos puesto una marca en el pico número 20. Empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 picos. Y entonces ahora vamos a empezar a trabajar con el último diagrama, el diagrama 5. Y aquí lo tenemos, el diagrama número 5, ya solamente tenemos la indicación de tejer 2 puntos juntos de derecho y las lazadas. Vamos a ver cómo lo tejemos. Empezamos con la vuelta número 1, nos indica que tejamos 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos de derecho. Continuamos tejiendo en punto Santa Clara siempre. Aprovechamos para quitar el marcador, ya no lo necesitamos más. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahora me indica 2 puntos juntos y 2 puntos juntos de derecho. Entonces primero 2 puntos juntos de derecho, otros 2 puntos juntos de derecho. Ahora me indica una lazada, 2 puntos juntos de derecho nuevamente y una lazada. Y después de esa lazada terminamos con 2 puntos de derecho. Y esta fue la vuelta número 1. Ahora, la vuelta número 2 y todas las vueltas pares, simplemente tejemos todos los puntos de derecho. Seguimos en punto Santa Clara. Ahora nos toca la vuelta número 3, que si se fijan, el motivo es exactamente igual al motivo de la vuelta 1. Siempre vamos a repetir lo mismo, 2 juntos, lazada, 2 juntos, lazada y terminamos con 2 derechos. Eso siempre va a ser igual. ¿Qué es lo que cambia? Que cada vez lo empezamos un punto antes. Aquí tejimos 11 puntos de derecho y luego hicimos el motivo. Aquí vamos a hacer solamente 10 puntos de derecho y el motivo. Hacemos la 4 de regreso, todos los puntos de derecho normal. Luego la 5, vamos a hacer solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces voy 11, 10, 9. Aquí serán 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En la vuelta número 21 solo tejeré un punto y luego mis 2 juntos, lazada, 2 juntos, lazada y termino. Y hago la vuelta número 22 donde ya solo tengo 2, 4, 6, 8 puntos que tejer y los veo para hacer la vuelta número 23. Ya estamos ahí, vuelta número 23, entonces ya directamente empezamos con 2 puntos juntos de derecho, 2 puntos juntos de derecho, ahí están, luego lazada, 2 puntos juntos y lazada, entonces lazada, 2 puntos juntos, lazada y termino la vuelta como siempre con 2 puntos de derecho. Esa es la 23, ahora hacemos la 24, los 7 puntos que nos quedan de derecho, 4, 5, 6 y 7. Vuelta número 25 nos indica que tejamos un punto de derecho y después 2 puntos juntos de derecho, 2 puntos juntos de derecho y luego viene una lazada y luego los 2 derechos para terminar, 1 y 2. Y terminamos, hacemos la vuelta que sigue, donde solamente tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 27.
que nos indica dos juntos, lazada y termino como siempre. Entonces, dos juntos de derecho, lazada y termino con dos derechos. Y me quedan 5 puntos en la aguja de la vuelta 28. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos ahora a la vuelta número 29, que nos indica hacer un derecho, dos juntos y terminar con dos derechos. Entonces, un derecho, perdón, ahí está, dos juntos de derecho y dos derechos, 1 y 2. Hacemos la 30 con 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos, y en la 31 solamente nos pide 2 puntos juntos de derecho y 2 derechos. Entonces es 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos. Y ahora en la vuelta número 32 vamos a cerrar los 3 puntos que nos quedan. Simplemente tejo el primero, tejo el segundo y monto, tejo el que sigue y monto o remato. Y con eso hemos terminado. Simplemente pasamos por aquí nuestra hebra y ahora con ayuda de una aguja lanera vamos a esconder esta hebra y la del principio. Enhebramos la aguja y simplemente por aquí, por los nuditos, vamos a perder la hebra. La pasamos por aquí y ahora un poco por en medio en los puntos para que se pierda. Muy bien. Y cortamos. Vamos a esconder igual la hebra del principio del chal y con eso ya terminamos. Aquí les dejo el significado de los signos de los diagramas, así como los 5 diagramas que vamos a utilizar en el tutorial en caso de que los necesiten por separado. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, un chal muy bonito, muy original. Y bueno, espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.